Paz de Cristo, bendecida tarde. Gloria a Dios. Estamos en esta tarde en nuestro estudio de este día, nuestro estudio bíblico acerca de la verdad, del verdadero arrepentimiento. Espero que se conecten mientras están compartiendo. Gracias a Dios por un nuevo día, gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos en su nombre. Y voy a pedirles que oremos, que le demos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en esta hora compartiendo la palabra de Dios. En este tema, ¿verdad?, tan importante, hemos estado viendo cada una de esas verdades que son vitales para nuestra alma, que son vitales para todo aquel que necesita conocer de Dios, para todo aquel que necesita entender la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. En esta hora, amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tus bondades, Señor. Gracias te damos, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Has sido de grande ayuda para nuestra vida. Tu amor nos ha bendecido, tu amor nos ha protegido, amado Jesús. Gracias te damos por cada una de esas bendiciones recibidas, Señor, a través, Señor, de la semana que está empezando. El día de ayer, gracias, Señor, porque nos has permitido una nueva semana, la última semana, Señor, que queda de este mes. Alabamos tu nombre por tu bondad y tu misericordia. Te pido en esta hora que tú toques cada corazón, que sea tu presencia gloriosa el que en esta hora nos hable, Señor. En esta hora hable a cada corazón, Señor, que necesita aprender de tu palabra. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús, te lo pedimos. Bendice, Señor. Bendice a cada uno de aquellos que habrán de conectarse, Señor. Aquellos que en otro momento escucharán esta palabra, que sea de bendición para su vida. Que toques esos corazones, amado Padre. En tu nombre poderoso te lo pedimos. Asimismo a cada uno de tus hijos, Señor, que se han de conectar, bendito Padre, y que compartirán esta palabra, que sean, Señor, edificados, que sean, aleluya, bendecidos, y que les sea un instrumento para tu gloria y para tu honra esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Bueno, pues hemos estado hablando acerca de las verdades vitales para nuestra alma, ¿verdad? Hemos hablado en los estudios anteriores acerca de la palabra de Dios. Hemos estado hablando de temas muy importantes, ¿verdad?, para nuestra vida. Vamos a leer lo que dice segunda de Pedro. Gloria a Dios. Voy a enfocar un poquito más hacia arribita, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 19, que nos dice de esta manera. Voy a hacer un poquito más grande la imagen para que puedan verla mejor. Y dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta va a ser la base para esta nueva verdad que estamos viendo, de lo que es el verdadero arrepentimiento. Pero quisiera que recordáramos un poquito unas cuantas de las verdades que hemos estado viendo, y una de ellas es que somos pecadores, ¿verdad? Hemos aprendido a través de los estudios en Romanos 3:23 que nos dice que somos pecadores. Y vamos a leer lo que dice Romanos 3:23, solamente como una retroalimentación, como un recordatorio de lo que hemos estudiado, de esa verdad acerca de que somos pecadores. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También vimos otra verdad, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad?, que somos pecadores,
entendimos, ¿verdad?, que hay una verdad más en nuestra vida importante que considerar, y es que tenemos un sustituto que, gracias a Dios, su palabra nos enseña que a pesar de que nosotros pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, teníamos como resultado, ¿verdad?, del pecado, la muerte, una muerte espiritual, una separación de la comunión con Dios. Pero gracias a Dios, aleluya, que vimos esa verdad, que Él vino y tomó nuestro lugar y que Él fue el que pagó, ¿verdad?, el que padeció. Dice Isaías capítulo 53, verso 5: mas Él herido fue por nuestros pecados, perdón, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vimos esta verdad tan importante para nuestra vida, la respuesta a esa necesidad que tenemos de que no paguemos, bendito sea el Señor, que no paguemos por ese pecado como lo hacían antes. Vino nuestro Señor Jesucristo a pagar ese precio por nosotros. Esas son las verdades que nosotros vimos. Vimos también, ¿verdad?, que por cuanto somos pecadores y necesitábamos hacer esa paga, nos dimos cuenta de que necesitamos un Salvador, y nos dimos también cuenta a través de la palabra que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y entonces, a través de ese lugar que vino a tomar nuestro Señor, encontramos en su palabra que en ningún otro hay salvación, que nada de lo que pudiéramos hacer puede salvar, ¿verdad?, nuestra condición delante de Él. Entonces vemos que necesitamos un Salvador. Y esto lo vimos en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, y nos dice de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una verdad tan importante, darnos cuenta de que nada de lo que nosotros hagamos, ni nuestras buenas obras, ni todo aquello de esto, es una recapitulación, es un recordatorio de todas las verdades que hemos estado viendo para poder entrar entonces a este tema. Nosotros entonces hasta ahora sabemos que nuestra condición, o esa separación de Dios con el hombre debido a la desobediencia, entró el pecado. Y entonces entramos en esa condición de ser pecadores, y vimos también que Cristo murió por nosotros. Todo eso lo sabemos. Pero entonces debemos de hacer algo bien importante, y aquí es donde nos manda el Señor acerca del arrepentimiento. Leamos lo que dice Hechos 17:30. Un mandamiento que es bien importante. Dice así la palabra de Dios. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vemos aquí algo bien, bien interesante y bien importante que tenemos que considerar, que el Señor aquí nos está diciendo que Él dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que dice que antes nosotros ignorábamos todas estas cosas. Hasta ahorita tal vez tú no sabías acerca de esa condición de pecado, tal vez no sabías de esa verdad de que Él vino a tomar el lugar por nosotros, tal vez no sabías la verdad del amor de Dios sobre tu vida, pero ahora Dios te está hablando a través de esta escritura que ya no somos ignorantes. Dice ahora, dice la segunda parte de este verso, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Vemos que es un mandamiento, no es un tal vez si quieres, no es una sugerencia, no es solo para algunos. Así como el amor de Dios es para todos, este mandamiento también es para todos. También como
ese mandato, ¿verdad? Que habla aquí la palabra de Dios, es universal también, o sea, nos abarca a todo ser humano, bendito sea el Señor, porque dice, manda a todo hombre, a todos los hombres, en todo lugar. Amén. Es un incluyente también este mandamiento, así como incluyente su amor. Cuando vimos esa capacidad, esa intensidad del amor de Dios en nuestra vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿lo recuerdan? Que lo leímos en el estudio de la verdad del amor de Dios. Y ahí vimos que era un amor, aleluya, que abarcaba, era intenso y que te incluía a ti y a mí. Pero también este verso nos incluye a nosotros, formamos parte de este verso donde dice todos los hombres y en todo lugar. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a pensar en un pequeño ejemplo, eh, digamos un médico que descubre una enfermedad grave cuando vas y, y lo consultas, ¿no? Y entonces llega a la conclusión que tienes una enfermedad grave y que necesitas tomarte una medicina. Él sabe que de eso depende tu vida. Y entonces él te dice, necesitas tomarte esta medicina. Y todo aquel que tiene esa misma condición necesita tomarse esa medicina. Amén. Entonces, imagínate que tú dijeras, no, pues no, no me la voy a tomar o no, no voy a tomar en cuenta la palabra de este médico. Empiezas a buscar otras opciones, empiezas a buscar remedios y te das cuenta que ninguno de ellos sirve. De la misma manera, nuestro Señor, como el médico de nuestra alma, Él sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos y entonces Él nos manda el antídoto, Él nos manda esa forma. Bendito sea el Señor, de que nosotros entendamos su palabra y nos demos cuenta de este mandamiento tan importante que nos va a llevar a un resultado que vamos a ver más adelantito. Entonces, vemos cómo Dios a través de la palabra nos habla y nos incluye también a nosotros y nos da este mandamiento. Pero ahora vamos a ver qué produce si nosotros obedecemos a este mandato. ¿Qué es lo que puede suceder si nosotros hacemos caso a esta palabra? Lo podemos ver en Hechos 3:19. Vámonos a Hechos 3:19, donde la palabra de Dios nos dice esto. Así, bendito sea el Señor, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vemos un resultado si nosotros obedecemos. Aquí vemos también que es una palabra que nos indica un mandamiento o que hagamos algo o que accionemos algo. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Pero también nos dice, ¿qué sucede si nosotros hacemos esto? Dice, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando está hablando de esto que va a venir a tu vida, cuando tú obedeces, cuando tú te arrepientes, cuando tú te conviertes, el Señor viene y borra tus pecados. Bendito sea el Señor. Pero te dice también que van a venir tiempos de refrigerio. Esto significa que va a venir paz a tu vida. El que tú obedezcas al Señor, el que tú te arrepientas, el que tú te conviertas, viene y cambia tu situación delante de Dios. Cambia ese abismo que se hizo, esa separación, esa muerte espiritual de la cual hablamos. Aleluya. Y viene y te trae paz, te trae tiempos de refrigerio, te trae gozo. El convertirte o el convertidos que viene aquí en la palabra de Dios significa dar la vuelta, dar la espalda, no volver a hacer las cosas que antes hacías. No es solo sentir culpa, no es solo sentirte triste porque te estás dando cuenta de tu situación, te estás dando cuenta de lo que está sucediendo en tu vida. Bendito sea el Señor,
sino que habla de cambiar de rumbo. Imagínense que una persona va manejando y ve un anuncio que dice que va que ese camino va hacia el sur, pero va en sentido contrario. Bendito sea el Señor. Y que siga caminando por ahí en esa ruta, pues obviamente que van a venir otros carros en sentido contrario y el fin de esto pues puede provocar un accidente, puede provocar la muerte, puede provocar consecuencias, puede provocar tal vez, ¿cómo se dice? Ah, multas, ¿verdad? Que te da un policía. En fin, asimismo, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios nos advierte en su palabra, nos está dando la oportunidad de que regresemos a una forma diferente, que regresemos o que le demos la espalda al camino por el cual estamos caminando cuando estamos equivocados en ese camino. Gloria a Dios. Entonces, el arrepentimiento entonces no es nada más sentir culpa, no solamente sentirte mal porque te estás dando cuenta de una verdad bien importante, que no es remordimiento, que no es sentirte mal por lo que estás viviendo hoy. Tal vez estés viviendo de una manera equivocada, tal vez estás yendo por un camino equivocado, pero Dios quiere hablarte hoy a tu vida y te quiere dirigir y te está dando un mandamiento aquí bien importante para tu beneficio, porque dice que va a borrar esa condición que tú tienes y que va a traer paz a tu vida. Amén. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 7, 9 al 10. Vamos a leerlo aquí. Este está un poquito larguito, pero lo vamos a hacer grande para poderlo leer mejor. Y dice así: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Vamos a continuar, para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, aleluya, según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vemos aquí varios puntos. Uno de ellos es, aleluya, que está hablando, ¿verdad?, de esa tristeza que te lleva a la salvación, el darte cuenta de tu condición, el darte cuenta que tal vez, ¿verdad?, esas bebidas alcohólicas, que tal vez tu forma de conducirte, que tal vez todas esas cosas que estás haciendo hoy en día te están llevando a un camino equivocado. Te das cuenta al día siguiente que no hay paz en tu corazón, te das cuenta que eso que estás haciendo tal vez está marcando no solamente tu vida, sino la vida de tus personas queridas alrededor. Muchas cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias. Bendito sea el Señor. Y Dios te da la oportunidad de que vuelvas a Él y que eso que estás sintiendo y que estás experimentando te lleve a darte cuenta y a reconocer la necesidad de ese Salvador que necesitas. Pero para esto debes darte cuenta que esa tristeza te puede llevar a un arrepentimiento. ¿Para qué? Dice aquí, para salvación. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo produce muerte, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, cuando muchos de nosotros hacíamos cosas que antes no entendíamos, que eso nos llevaba a la muerte, pero nos dimos cuenta y vino la palabra de Dios y vino alguien y nos habló de su palabra. Nos empezamos a dar cuenta que aquella tristeza que sentíamos en nuestro corazón nos estaba llamando para volver a Dios, nos estaba dando esa pauta para volver a su presencia, porque Dios quería o Dios quiere, ¿verdad?, que volvamos a Él, que volvamos a su presencia. Y vemos, ¿verdad?, que tal vez en esos tiempos en los que vivíamos,
lejos de Dios, donde había tristeza en nuestro corazón, donde tal vez en un hogar, ¿verdad? En tu matrimonio había golpes, había heridas, ¿verdad? Que estaban haciendo en tu vida emocionalmente, había tristeza, pero esa tristeza era una tristeza para muerte, porque no entendías, porque no comprendías, pero ahora todo esto, cuando tú empiezas a aprender de lo que dice la palabra de Dios, te das cuenta que Dios te está hablando a través de esas cosas que estás experimentando para que tú alcances un verdadero arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, porque ya vimos nosotros cuál es esa condición o cuál es esa verdad de que Dios nos ama. Sí, ya vimos la verdad del amor. Dios nos ama intensamente. Aleluya, Él vino y tomó el lugar, pero todo eso ya lo sabíamos. Bendito sea el Señor. Muchos de nosotros sabíamos y habíamos escuchado de un Cristo, de un Jesús que estaba muerto y que tal vez veíamos colgados en las paredes, en un crucifijo, en una imagen. Bendito sea el Señor, pero no lo conocíamos, pero no entendíamos ese sacrificio, no entendíamos que el amor, la verdad del amor de Dios lo llevó a hacer ese plan divino para tomar nuestro lugar. Bendito sea el Señor, y traer a nosotros esperanza, para traer a nosotros tiempos de refrigerio, para traer paz a nuestra vida, para traer salvación. Amén, hermana Aurora. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Entonces, ahí vemos entonces en esta porción de la palabra dos tipos, ¿verdad? De tristeza, ¿verdad? Que menciona. Una de ellas produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce tristeza para muerte. Entonces, la tristeza del mundo es llorar porque me descubrieron tal vez, ¿verdad? Me cacharon haciendo algo que no debía, o sentir vergüenza, ¿verdad? Por consecuencias de algo que hice, o sentir dolor por perder algo. Bendito sea el Señor, pero la tristeza de Dios te lleva a darte cuenta que lo que has hecho o lo que te han hecho, ¿verdad? Ha ofendido a Dios, y empiezas a reconocer que nuestra condición delante de Él es de pecado, es de separación, es de muerte espiritual, es lo que vimos. Bendito sea el Señor. Y entonces nos habla de que debemos reconocer nuestra condición, lo que hemos hecho en contra de Él. Tenemos, ¿verdad? Un salmo, bendito sea el Señor. Tenemos un salmo donde nos habla, ¿verdad? De un rey, ¿verdad? Y este rey, el rey David, escribió algo, nacido de ese corazón que estaba contrito, que estaba triste por haberle fallado a Dios. Salmo 51:4 nos dice así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Bendito sea el Señor. El reconocer que hemos pecado, que le hemos faltado, que le hemos fallado, que hemos entristecido el corazón de Dios. Eso es verdadero arrepentimiento. David no culpó a otros. Él reconoció su condición delante de él. No dijo, fue por culpa de esta persona que hice esto, fue por culpa de las circunstancias, fue por culpa. No, él reconoció, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y vemos el Salmos, en este mismo Salmo, pero en el verso 51, el capítulo 51, verso 7, perdón, dice aquí: purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Gloria a Dios. Qué bonito que Dios nos da esta oportunidad de acercarnos a Él. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hoy Dios te está enseñando a comprender sabiduría. Estamos juntamente entendiendo la voluntad de Dios. Vemos que Él no rechaza a nadie. Vemos aquí, ¿verdad? Que Él ama. Vemos el verso número 6. He aquí tú amas la verdad
en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí David reconocía su condición delante de él, pero entendió que de buscarla en intimidad, de buscar a Dios, podía él encontrar sabiduría y comprender sabiduría. Y Dios te está trayendo sabiduría a través de su palabra para hablarte de lo que es el verdadero arrepentimiento. Entonces necesitamos que nos limpie. Es una necesidad la que tenemos, ser limpios. Y Él es el único que nos puede limpiar. Bendito sea el Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, un dibujito de un reloj. Puse este reloj porque esto nos va a llevar a recordar lo que leímos, ¿verdad?, en Pedro capítulo 3, verso 9. Nuevamente vamos a estar repitiendo este versículo porque es bien importante. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Qué hermoso el corazón del Señor. Él no quiere que te pierdas. Él quiere que tú procedas al arrepentimiento, que yo proceda al arrepentimiento, que yo vaya al arrepentimiento. Aquí una vez más vemos esa palabra incluyente. Todos. Aleluya. Todos. No excluye a nadie. Así como su amor es incluyente, también este mandamiento es incluyente. ¿Verdad? Que nos arrepintamos. Él nos está teniendo paciencia. Su amor nos está teniendo paciencia, nos está dando tiempo. Bendito sea el Señor, para que nosotros podamos entender el verdadero arrepentimiento en nuestra vida, para que nosotros podamos comprender el significado del verdadero arrepentimiento. Se dice de una persona, como tú y como yo, trabajaba, tenía familia, tenía problemas como tú y yo, tal vez tenía sueños, como cualquiera de nosotros. Y desde muy joven escuchó que Dios existía, pero pensaba, bueno, yo decido qué hacer con mi vida, nadie me puede decir cómo vivir. Y él empezó a hacer pues muchas cosas, empezó a alejar, empezó a ver la vida fácil, empezó a darse cuenta, ¿verdad?, de cosas en su vida que él hacía y que en el momento, ¿verdad?, le traían satisfacción. Y llegó el momento en que se dio cuenta de esa condición a la que llegó, en la cual, ¿verdad?, le llevó a la tristeza, le llevó a la desesperación, le llevó tal vez en su corazón a buscar salidas falsas, a buscar, ¿verdad?, salidas en las cuales eran momentos de según felicidad, momentos temporales en el cual se sentía bien al beber con unos amigos, que se sentía bien al pasar el tiempo, ¿verdad? Tal vez en adicciones, tal vez, ¿verdad? Teniendo, si tenía una familia, teniendo, ¿verdad?, una familia extra o huyendo hacia la vida de otra mujer y no se daba cuenta que todo esto lo estaba hundiendo más y más. Entonces Dios a nosotros nos habla que somos como cualquiera de aquellos hombres o mujeres que han padecido tantas cosas en su vida y Dios nos dio una herencia, lo voy a llamar de esta manera, muy importante y que Él respeta. Nos dio libertad de elegir, nos dio libre albedrío y esa libertad para elegir nos da libertad para hacer lo que queramos, nos da libertad para elegir las cosas que hacemos, nos da libertad para amar, nos da libertad para odiar tal vez, para tener un corazón frío ante la necesidad de alguien. Tenemos libertad para hacer lo que nosotros queramos, para sentirnos orgullosos de nuestros éxitos, para sentirnos capaces, ¿verdad?, en las cosas que hacemos. Incluso nos ha dado libertad para ignorarlo, libertad para decir, no, hoy no tengo tiempo para escuchar la palabra de Dios, o no, yo no necesito de Dios. Incluso para eso te dio libertad. Pero Dios hoy te está llamando para que te des cuenta
¿En qué has usado esa libertad? ¿A dónde te está llevando esa libertad? Y ante todas las cosas, Dios respeta eso. Con el tiempo, ¿verdad? Vimos a este hombre que comenzó a usar esa libertad sin pensar en las consecuencias. Decisiones pequeñas, mentiras, aparentemente inofensivas, orgullo, resentimiento, caminos fáciles, pero nunca pensó que esto lo iba alejando más y más. Un día sintió un vacío que nadie llenaba. No era la falta de dinero, no era la falta de personas, no era algo que pudiera, ¿verdad? Darle el acceso a felicidades espontáneas. Entonces entendió algo, que Dios lo estaba esperando, que Dios nunca se fue. Él fue quien decidió caminar en dirección contraria. Y ahí está la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Remordimiento es sentirse mal por las consecuencias que estás viviendo, pero el arrepentimiento es reconocer que yo elegí mal, que usé mal esa libertad que me alejó de Dios. ¿Recuerdas lo que leímos? Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro 3:9. Lo vuelvo a poner hacia atrás, por eso les dije que vamos a estar recordando, ¿verdad? Esta cita. Permítanme, la ubico. Aquí donde está este relojito, ¿se acuerdan? Bendito sea el Señor. Este relojito y este corazón que nos habla del amor de Dios. Que el Señor no retarda su promesa. Él nos tiene paciencia. Él está esperando porque no quiere que perezcas. Asimismo cuenta la historia de un hombre en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios le dio libertad, ¿verdad? Para tomar, ¿verdad? Su herencia, la herencia de su padre. Y lo llevó a una condición muy crítica. Teniéndolo todo, llegó un momento en que él tenía que comer, ¿verdad? De los desperdicios que le daban a los cerdos. Pero él hizo algo bien, bien importante. Se dio cuenta de su condición y decidió cambiar esa situación. Y entonces dijo él, volviendo en sí, volveré a mi padre. Esto lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 15. Pero esta vez quiero nomás que lo escuches. Él se arrepintió, verdaderamente sintió tristeza en su corazón. Y entonces él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció su pecado y se levantó y regresó. Eso es lo que hace la diferencia. Darse cuenta y reconocer, así como David lo hizo, ¿verdad? En los textos bíblicos que leímos. Él se sintió mal, él se reconoció su condición. Vemos ejemplos de lo que no son arrepentimiento y podemos ver lo que dice, bendito sea el Señor, un ejemplo, ¿verdad? Que podemos ver en la palabra de Dios de lo que no es arrepentimiento. En Mateo 27, 3 al 5. Fíjense lo que dice aquí. Entonces, Judas, el que había entregado, bendito sea el Señor. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, está hablando, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Cuando fue condenado. Gloria al Señor. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido, fíjense bien, las 3 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bendito sea el Señor. En vez de ir Judas al Señor, va y se ahorca.
la tristeza, la consecuencia que le trajo el haber hecho esto, lo llevó a cometer ese acto contra su vida. Así hay muchos hoy en día que están viviendo la desolación, que están viviendo las consecuencias de aquello que han hecho, y en su mente y en su corazón solo piensan en la salida fácil. Dios te quiere librar de eso. Dios quiere guardar tu vida. Dios te quiere traer vida y vida en abundancia. Es lo que vimos en la verdad del amor de Dios. Él viene y te trae esa vida y te da la oportunidad de hacer un cambio en tu vida. Vemos otro ejemplo en el libro de Éxodo, capítulo 9, versos 27 al 28, donde Faraón, cuando sucedió lo de las plagas. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen la historia de los 10 mandamientos y ven a Faraón en forma de caricatura, en forma de película, y empiezan a ver lo que sucede, ¿verdad? En esta porción sacada de la palabra de Dios, esas películas o esas series o caricaturas o películas, ¿verdad? Donde se habla de esto. Y dice aquí la palabra de Dios en Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Vemos esa parte que dijo Faraón, reconociendo aparentemente y diciendo: he pecado contra Dios, contra Jehová que es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Impíos significa pecadores. Y entonces le pide a Moisés, ¿verdad?, que ore para que pare la plaga que estaba sucediendo, porque estaba cayendo granizo. Dice: orad a Jehová, el verso 28, para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Él estaba deteniendo al pueblo de Dios, el pueblo egipcio, ¿verdad? Estaba deteniendo al pueblo de Dios y los tenían en esclavitud. Y Dios había enviado a Moisés para librarlos de la mano del faraón. Y el faraón aquí dice esto, pero vemos si realmente él se arrepintió. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Ya en el verso 28 dice, el verso 34 al 33 al 34. Dice: cesado el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dios le había dado la oportunidad. Dios había hecho cesar a través de la oración de Moisés, pero vimos lo que él hizo. Siguieron pecando, endureció su corazón. Muchas veces Dios te da esa oportunidad, pero a veces endurece el corazón. Entonces aquí lo que vemos, lo que no es el arrepentimiento, lo que no es verdadero arrepentimiento. Bendito sea el Señor. No es llorar y sentirse mal. Puedes llorar y sentirte mal en el momento, pero si tú no cambias tu vida, si tú no haces un alto, si tú no le das la espalda a lo que estás haciendo, eso no es verdadero arrepentimiento. Tampoco es prometer cambiar y no hacerlo. ¿Cuántas veces vives la vida, verdad? Con el alcoholismo en tu vida, con bebidas, y dices: no, ya, no, es que yo sí voy a poder. Y te prometo, le promete a la esposa que jamás va a volver a tomar, que jamás le va a levantar la mano, que jamás la va a herir, que jamás va a hacerle nada a sus hijos. Y al día siguiente o al poco tiempo vuelve y cae a lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Eso no es arrepentimiento. Tampoco es poner excusas. Dice: no es mi culpa, todos lo hacen. Cuando te quieres excusar, ¿verdad?, de que estás haciendo o quieres decir: no, pues esto es normal. Todo el mundo agarra un lápiz que no es de él. Todo el mundo
se encuentra en su trabajo algo que está mal acomodado y se lo lleva y se lo echa en la bolsa y lo normaliza. O si no, dicen como esta mujer, ¿verdad? No tuve opción. Entonces trata de justificarse uno por su pecado. ¿Qué es lo que hizo, qué es lo que hizo Eva cuando fueron descubiertos de su pecado por haber desobedecido? Quería echarle la culpa a la serpiente, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Decía, no, pues es que la serpiente. Y luego después, cuando fue confrontado a Adán, no, pues es que la mujer que me diste a, a esta que me diste por mujer, tratando de excusarse. Así cada uno de nosotros a veces tratamos de excusarnos de las cosas que hacemos, pero eso no es verdadero arrepentimiento. Tampoco es tratar de mejorar nuestra conducta externa. Podemos estar orando, estar haciendo mandas, tal vez haciendo tal cosa o la otra, pero miren lo que hay aquí, lo que representa esta imagen. Bendito sea el Señor. Lo que representa aquí, ¿verdad? Que está esta persona, ¿verdad? En oración, pero a la vez está su pensamiento en otra cosa. Bendito sea el Señor. Su pensamiento está en otra cosa. O esta mujer también, ¿verdad? Pensando en las compras, pensando en hacer otras cosas. Y creen que por estar haciendo este acto de forma tal vez pública, de forma en la que te vean, tampoco, ¿verdad? Es arrepentimiento. Tampoco es tener miedo al infierno. Muchas veces puedes decir, no, pues es que yo le tengo miedo a que un día voy a ir al infierno y empiezo a ir a la iglesia y empiezo a hacerle caso, ¿verdad? Voy a un lugar que me invitaron, ¿verdad? Donde dan estudios y Dios va a ver que yo estoy yendo ahí y esto, pero no haces cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque estás actuando con miedo a las consecuencias y no por temor. Temor es respeto, respetar a Dios, empezar a comprender, ¿verdad? Que ese temor de Dios es respeto, es respetar la voluntad de Dios, es conocer su palabra, es actuarla, es vivirla. Tampoco es vivir en forma religiosa. Eso tampoco es arrepentimiento. Dios quiere que tengas una intimidad, una comunión con el que vuelvas a Él. Eso es lo que está esperando el Señor. Entonces esta tarde Dios te está invitando a que conozcas qué es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es reconocer que soy pecador, confesar, así como lo hizo, ¿verdad? David, vimos el ejemplo, o como este joven que les mencioné, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. Bendito sea el Señor. Sentí tristeza por haber ofendido a Dios y apartarme del pecado, no volver a hacer aquellas cosas y sobre todo llegar, ¿verdad? A entender que todo esto me va a llevar a la salvación de mi vida, a la salvación de mi alma. Dios entonces nos está mandando a arrepentirnos. Ya Cristo murió por nosotros, ya Cristo es esa verdad del sustituto que Él vino y tomó el lugar por nosotros. El perdón está disponible. Dios tiene paciencia. Vimos el relojito, lo vuelvo a poner aquí. Este relojito y este corazón representando el amor de Dios paciente para contigo, tratando de esperarte con paciencia. ¿Por qué? Porque no quiere que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Vimos que el verdadero arrepentimiento no es emoción, no es religión, no es remordimiento, es un cambio profundo del corazón que produce una nueva dirección. Y eso es lo que Dios nos está recordando. Manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios está esperando de ti, de mí, ¿verdad? De cada uno de nosotros, que lleguemos a comprender lo que es el verdadero arrepentimiento. Es posible sentir culpa, pero sin cambiar, eso es remordimiento. Ir a la iglesia sin arrepentirte de tus actos y seguir viviendo como vivías,
Eso no es arrepentimiento. Dejar un pecado pero seguir lejos de Dios tampoco es arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Reconocer, como dije antes, que somos pecadores, confesar nuestro pecado a Dios, sentir ese dolor por haberle ofendido, apartarme del pecado para volver a Cristo como Salvador. Y entonces vemos el Salmo 51:10, lo que pedía David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Pedirle a Dios, Él puede limpiar nuestro corazón, Él puede cambiar las cosas, Él puede renovarlas y Él puede darnos esa rectitud, nos va a dirigir. Aleluya. Y vemos que Él es el único que nos puede lavar, el único que puede quitar nuestra culpa, el único que nos puede dar la oportunidad de ser limpios de todo aquello. Bendito sea el Señor. Dios te está invitando hoy a que reconozcas verdaderamente lo que es apartarse del pecado. Dios te está esperando, Dios está siendo paciente. Y dice aquí: lávame y seré más blanco que la nieve. Y esto nos habla de lo importante que no solamente es reconocer, que no solamente es darnos cuenta de su amor, que no solamente es darnos cuenta de nuestra condición, sino que necesitamos ser limpios, necesitamos ser lavados. Y entonces para el próximo estudio veremos la verdad de ser lavados, la verdad que nos limpia y nos purifica. Amén. Espero que haya sido de bendición para cada uno de estas personas, ¿verdad?, que necesitan conocer, para ti que necesitas conocer de Dios, que Dios tiene una oportunidad y es paciente para contigo porque Él no quiere que tú perezcas. Él quiere que recuerdes esa verdad maravillosa de la salvación de Dios para tu vida. Él es la única respuesta. Damos gracias a Dios. Amantísimo Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra, Señor, cada día abre nuestro entendimiento. Yo te pido en esta hora, Señor, que toques cada corazón, Señor, que reciba esta palabra, Señor, que su corazón pueda entender y comprender ese amor maravilloso que tú tienes y esa paciencia que tú tienes, porque no quieres, Señor, que se perezcan, que mueran lejos de tu presencia, sino que ellos procedan así como cada uno de nosotros, Señor, al arrepentimiento y que puedan abrazar la salvación, porque hemos entendido, Señor, que en ninguno otro hay salvación. Aleluya, que tú has venido a tomar, Señor, ese lugar que nos correspondía, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Aleluya. Gracias te damos por ese amor maravilloso, por ese amor incluyente, por ese amor que alcanza, Señor, cada alma y cada corazón. Pero asimismo, Señor, tu palabra nos manda, Señor, de manera también incluyente a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, que les sea de instrumento, Señor, esta palabra, Señor, para llevarla, Señor, a todo rincón, a todo lugar y a cada alma, Señor, que necesita de tu palabra. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén. Yo les bendiga a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que nos acompañaron, a cada uno de los que habrán de ver en otro momento esta transmisión, que sea de bendición para sus vidas en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga.